súbele un poquito al micro, porfa. A ver, sí, ahí, más. Una, dos, sí. Una teología bíblica de la adoración, sí. A ver, uno, dos, sí. A ver si se escucha bien. Vale. Vale, Asher. Vale. Asher, nos sentamos. Hcito, nos sentamos. A ver cuándo estamos ya en la transmisión de Google. Que lo que pasa es que a la gente le gusta tomar apuntes o hacer dibujitos. Bueno, me avisan cuando ya estamos con la gente del Google conectados. Ok, dice que no se escucha nada. ¿Estamos transmitiendo ya? Sí. Estamos en pruebas para la gente del Google que están conectándose. Estamos en pruebas, todavía no hemos iniciado. Habla Cris, porfi. Sí. Igual yo estoy intentando unirme para ver si yo lo controlo un poco desde aquí. Hay una transmisión que se hace por Google Meet y dice que no se está escuchando. A ver, ahí. A ver si se escucha a la gente de Google. No se está escuchando nada todavía. A ver. Yo aún estoy esperando ser aceptado para conectarme. A ver. Que la gente se reporte ahí en Google a ver si se escucha para poder dar inicio. Esperando la petición, dice Rosy. Ahora sí, ya se escucha. ¿Puede ser? ¿Ahora? No, nada. A ver. Estamos en pruebas para la gente de Google Meet. Esperando a ver que se mejore lo del sonido. ¿A dónde? La transmisión nuestra está silenciado el micrófono. A ver, no. Bueno, ya son las 10 en punto. Ahora sí, ya estamos. Vale, listo. Bueno, pues si ya estamos, vale, perfecto. Me avisan cuando ya estemos transmitiendo y empezando a grabar para iniciar. Listo. Pues nada, a todos los hermanos que estén en Google Meet y a todos los que están por aquí, vamos a dar inicio al discipulado que estamos llevando todos los sábados cada 15 días de una teología bíblica de la adoración. Ya hemos abarcado 4 capítulos y hoy vamos a iniciar el número 5, que tiene que ver, como lo dice el título, la vida familiar y laboral como adoración. Es importante poder en nuestro día a día identificar cómo adorar y lo más importante, cómo se adoraba en la antigüedad, cómo era que nuestros antiguos llevaban el tema del día a día, porque no es como se pinta, no es como se puede leer, que todo el tiempo estaban en constante sacrificio, en constante holocausto. Y espera un momento que quito esto aquí. Ok. Pues no toda su vida era lo que se lee en las escrituras, porque tenían una vida también. Lo que leemos ahí es la historia que queda reflejada y plasmada de los rituales y de todas las cosas que se hacían para que quedara
la enseñanza a posterior para nosotros el día de hoy. Denme un segundo. Que me uní al Google Meet y... Ok, ahora sí ya, lo cerré. Listo. Pues vamos a dar inicio, hermanos, el día de hoy. Vamos a ver el contenido primeramente de lo que es el capítulo número 5. Lo he dividido a su vez en 10 partes que vamos a estar tocando en los siguientes Shabbats. Para el día de hoy pretendo abarcar tres artículos o 3 capítulos dentro del capítulo 5. Primeramente un contexto histórico y familiar versus el que tenemos hoy en día. El segundo sería el entendimiento bíblico de la familia. Y el tercero, que tiene subgrupos, celebraciones religiosas familiares como adoración en las escrituras. Los subgrupos sería adoración familiar ritual en la época prepatriarcal y adoración familiar ritual en la época patriarcal. Esos serían los 3 que voy a estar abarcando el día de hoy. Y en los siguientes Shabbat, pues vamos a estar viendo el 4, el 5, el 6, 7 y así hasta el 10. Así que hoy llegaremos o pretendemos llegar hasta el punto número 4, que sería la visión mosaica de la adoración familiar ritual, que esa sería para dentro de 15 días. Así que vamos a dar inicio porque tenemos poco tiempo. El título lo dice todo: la vida familiar y laboral como adoración. ¿Cómo podemos adorar con nuestra familia, en donde no está el público mirándonos cómo actuamos, que ya es algo un poco más íntimo de cada familia? Pero no solo eso, sino también el ambiente laboral. Cuando salimos de nuestra familia y vamos a ese lugar de trabajo, sea que trabajemos solos o trabajemos con otra persona, allí se debe reflejar la adoración. Entonces, eso sería el día de hoy. Pero antes de empezar, viene una frase que vamos a estar recordando, que sería a la siguiente, que la vamos a dar lectura, que la tenemos en pantalla, la siguiente diapositiva, 452. La verdadera adoración implica actos humanos de reverencia, de sumisión y homenaje ante el soberano divino en respuesta de la revelación de sí mismo de acuerdo a su voluntad. Fácil de entender, ¿no? Ok, vamos a verlo. Vamos a ver el panorama que tenemos actualmente. Y antes de eso, felicitar, dice como sugerencia, a los padres que valoran la adoración familiar, formal, con lo cual me refiero a que la lectura diaria de las escrituras y la adoración en familia. Algunas de las familias de la Quejilá tienen eso por costumbre y es algo muy bueno a rescatar y felicitar en los que lo hacen. Y a los que no lo hacen, llamar a conciencia que puedan implementar esto en sus vidas. Punto número 2 dice: aunque la práctica moderna asume la alfabetización y la presencia de una copia de las escrituras en cada hogar, teóricamente también podría haber sido el patrón en el antiguo Israel. Yo creo que no. En el antiguo Israel no existía una alfabetización como tal, y mucho menos cuando estaban saliendo de Egipto, estaba siendo entregada la Torá, estaba siendo entregado todos los preceptos, los mandamientos, era algo nuevo para ellos. No vivían bajo leyes, bajo ordenanzas, no podían adaptarse del día a la noche a este tipo de vida. Así que asumir eso cuando leemos la Biblia el día de hoy es algo que no está conforme a lo que está reflejado en las escrituras. Y ese es el punto que debemos mirar hoy en día, que hoy asumimos la alfabetización y que en todas casas hay una Biblia. Antiguamente no era así. ¿Ok? Tercero, en esa cultura oral, que era oral, no existía la escritura como tal, la meditación y la recitación de las escrituras se habría basado mínimamente en aquellos que guiaron los devocionales familiares habiendo memorizado la Torá. Esta era la práctica común en la antigüedad. Era una cultura oral, no existía un alfabeto, no existía una lengua. Bueno, existía una lengua, pero no existía la forma de transmitirla escrituralmente. Así que todo era por medio de meditación. Una palabra un poco trastocada al día de hoy,
porque en cuanto hablan de meditación se imaginan la meditación budista, como alguien cierra los ojos, pone una posición un poco extraña y empieza pues a viajar en los mundos superiores. No se trata de esa meditación. Tiene que ver más un poco con la meditación de los salmos, en la parte en donde dice Selah. Detente un momento, medita, piensa lo que estás leyendo, lo que estás cantando y después avanza. Más o menos será algo como eso. Y luego la recitación de las escrituras. Recordamos Deuteronomio 6:4, que nos dice: repetirás estas ordenanzas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Repetir, recitación, una y otra vez para que se les grabe en la mente. Mi hijo Asher ya se sabe, por lo menos el Shema Israel. Tiene 3 añitos y ya lo recita, entonces es algo agradable de escuchar en la pequeña voz de él. La siguiente diapositiva. Continuando los puntos contemporáneos con el día de hoy y cómo podemos enlazar esto con la antigüedad. Como cualquier ritual, dejar de lado los momentos especiales por ejercicios espirituales puede compartimentar la vida en esferas sagradas o profanas. Esto es un punto muy importante, muy delicado que debemos tener en cuenta el día de hoy. No porque yo haga un ritual todos los días, a la mañana, al despertarme, me pongo en cierta posición, me inclino de pie, acostado, y formo de esto un ritual, no quiere decir que el día que no lo haga es roto con una norma o con un precepto. No podemos aplicar a una práctica una condición de sagrado, y por lo tanto, si es sagrado el día que no lo haga, pues va a ser profano para mí, o por lo menos en mi conciencia. ¿Ok? Tener mucho cuidado de esto, de no hacer por ejemplo, la oración. Hacer una oración fuerte todos los días cuando tienes mucho ánimo, pero el día que no tienes ánimo, ¿qué va a pasar? Te vas a sentir pecador, te vas a sentir alejado de Dios, porque el ritual que has formado en tu vida ya no fue de la manera en que tú estabas acostumbrado, por obvias razones, porque somos humanos y no siempre estamos con el mismo ánimo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Dice: la lectura de la Biblia y la oración pueden convertirse en poco más que un hermoso marco destinado a impresionar a Dios. ¿Ok? Entre paréntesis a otros. Si la imagen dentro del marco es fea. Se entiende un poco, ¿no? Cuando oramos, lo he escuchado muchas veces, hay como 2 bandos. El que pretende exaltar a Dios y impresionar a Dios por decirle el Shaddai, oh majestuoso, soberano, todopoderoso, nuestro Padre celestial, Rey de todos los ejércitos del cielo, y nunca inician la oración, porque sienten como, no sé, esa exaltación de adorar en exceso, si puede caber la frase, a Dios. Pero para imagen de otros, esto no es tan bien visto. Entonces están todos los bandos, como el que no ora porque siente que no tiene las palabras suficientes para orar a Dios, que también eso está un poco, eso con la práctica se mejora, eso con el día a día, con la conversación diaria, demuestra que tú tienes una relación con Dios, que tú puedes hablar con Él, que tienes la libertad de poder comunicarte con Él, sin necesidad de adornar mucho las palabras, de intentar impresionar a Dios, que es algo imposible, o impresionar a alguien que te esté escuchando, porque tal vez es un rabino o es alguien muy elevado en conocimiento de las Escrituras. No es necesario. La adoración no se basa en la cantidad de palabras que use o en la complejidad de las frases que yo pueda elaborar. Dios se manifiesta a cada uno de nosotros a nuestro nivel de conocimiento, a nuestro nivel en que nosotros seamos capaces de, con toda nuestra honestidad, buscarle a Él. Eso es lo que busca la adoración al final de cuentas. Porque antiguamente, como se ve en la pantalla, dice: al igual que las observancias de los israelitas en los días de los profetas, los rituales diarios podían crear una falsa sensación de seguridad. Entonces, según lo que está aquí escrito,
En la antigüedad, los israelitas, en los tiempos de los profetas, por medio de los rituales diarios, se garantizaban que su vida en apariencia delante de Dios estuviera bien. Y eso les daba una sensación de seguridad espantosa, porque al final tenía que venir un profeta y decirles: ustedes están mal. Y el pueblo respondía: ¿cómo estamos mal si estamos cumpliendo con todos los preceptos y estamos haciendo todos los rituales que se nos piden que hagamos? Porque su corazón estaba lejos de adorar al Eterno y más concentrados en poder adorar de la manera en que se transmitía obligatoriamente que debían de hacerlo. No era un acto del interior de la persona para ofrecer a Dios. Hoy, ¿qué pasaría? Dice, si comenzamos el día con Dios, pensamos, ojo con esta palabra, pensamos nosotros, Él nos debe dar un buen día. Si tenemos un mal día es porque no tuvimos nuestras devociones por la mañana. Entonces, no es una fórmula mágica que yo me levante, adore, ore, cante, pase 50 minutos arrodillado y eso me garantiza que el día de hoy va a ser perfecto. No funciona así, hermanos, o no debería funcionar así para aquel que lo haya intentado, que yo me sumo a este tipo de personas en algún momento. Por mis devociones yo creí que todo me iba a ir bien y que Dios me tenía que responder sí a todas mis oraciones. Como decía una cantante muy famosa, no aceptamos un no por respuesta, queremos un sí y amén. Es un poco peligroso el manipular la escritura para decir este tipo de cosas. Pues es lo que pasa hoy. En la antigüedad era de otra manera, porque habían rituales, habían holocaustos, sacrificios, ofrendas. Había toda una mecánica un poco más compleja y más grande para poder impresionar a Dios, para quien lo quisiera hacer. Aunque al final de cuentas viniera un profeta y les tirara todo abajo y les dijera que estaba mal y que iban a ser castigados. Pues este es el panorama, hermanos, un poco de cómo se mira la adoración en el ambiente familiar y laboral, por decirlo así, mezclando las dos, del antiguo Israel. Partes buenas, partes no tan buenas, es lo que hemos visto. Vamos a continuar la siguiente diapositiva. Volvemos a recordar la frase que ya hemos leído, para ver si se nos graba un poquito en la mente. La verdadera adoración implica actos humanos de reverencia. Ya podemos, gracias, podemos empezar a pensar qué significa reverencia, qué significa sumisión, qué podría funcionar como un homenaje al soberano y divino en respuesta de la revelación de sí mismo de acuerdo a su voluntad. Es la frase con la que comenzábamos. Vamos a analizarla un poquito, vamos a rumiarla un poquito para poder empezar a ver las señales. Punto número 1. Esto también significa que Dios se complace con la adoración de la familia y cada uno de sus miembros cuando cumplen los roles que Dios tiene para ellos dentro del hogar. ¿Ok? Cada parte de la familia está estructurada para reflejar a Dios. El padre como la cabeza, la madre como la opositora a las posibles decisiones erradas del padre, los hijos que son la alegría y la bendición del hogar, y cada uno de ellos a su nivel debería estar adorando al Eterno de la manera en que le ha sido revelado. Esposa como esposo, esposa como esposa, esposo como esposo, hijo como hijo. Y si logramos garantizar esto de cierta manera, podríamos estar luchando en contra del mundo actual, en donde la mujer quiere tomar un protagonismo más allá del que le corresponde. Ser una cabeza visible dentro del hogar y no estar un poquito por debajo del hombre. Eso es lo que se busca en la actualidad. Y es lo que estamos intentando hacer en este discipulado. Mirar los fallos que estamos teniendo, ver las fortalezas que tenemos, aumentar las fortalezas y poder quitar toda esa paja que está dentro de lo que se enseña
tanto dentro de las comunidades cristianas como dentro del mundo como tal, afuera. Pues cada rol a la familia, según la frase que hemos leído que está en la parte de arriba, en respuesta humana, de reverencia, sumisión, homenaje, porque Él se revela a sí mismo a nosotros, de acuerdo a su voluntad. La frase revela algo importante. A lo mejor y la voluntad de Dios no es que tú estés 5 horas arrodillado en tu casa y lo estás haciendo. Para pensar. Hay que entender que Él se revela a cada persona, a sí mismo. Y un día lo dije, y no sé si alguien lo pudo tomar. Mi Dios no es tu Dios. Y el Dios que está a tu lado no es el Dios que tal vez tú crees que Él está pensando que es. Es una percepción variable incluso dentro de la familia. El Dios del esposo probablemente no sea el mismo del Dios de la esposa. A ver, no me malinterpreten. La forma de que Dios se revela a cada persona es individual. A pesar de que es un Dios en Ejad, único, indivisible, que no tiene variación, no tiene sombra de variación. Nuestra naturaleza humana nos hace ver a Dios conforme a nuestros ojos. Si tuvimos un padre bueno, nuestro Dios es bueno. Si tuvimos un padre malo, nuestro Dios es malo. Según nuestra naturaleza. La frase superior lo que nos dice es que la reverencia, la sumisión, el homenaje que se le da al Eterno es en respuesta a la revelación de sí mismo en nuestra vida. Debemos recapitular nuestra vida hacia atrás y ver si estamos interpretando a Dios de la manera en que mi naturaleza me está marcando las pautas para que yo lo mire de esa manera, o a lo mejor Dios se quiere revelar a mi vida de otro punto de vista, que tal vez yo no estoy contemplando porque estoy encerrado en esa educación que me dieron desde la niñez, sea católica, sea evangélica, sea agnóstica, sea de donde sea. Dios tiene el poder, y de hecho es así, de manifestarse a cada uno de nosotros individualmente. Y también tiene el poder para formarnos como familia, que esa familia al final va a ser una nación, que esa nación al final representa a la esposa, y que esa esposa es por la que Él vuelve, el pueblo escogido. Todo esto lo puede hacer al mismo tiempo y aún así ser personal a cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Punto número 2. Por lo tanto, además de explorar la adoración formal a nivel familiar, exploraremos cómo las personas en los hogares israelitas demostraron su homenaje y sumisión a Dios mediante el cumplimiento de sus respectivos roles. Entendemos que el pueblo de Israel estaba conformado por el tabernáculo al centro y alrededor de ello las familias de las tribus de Israel. Eso lo veremos más adelante. Simplemente estamos diciendo lo que vamos a ver. Igual lo que toqué antes. El punto número 3 de esta diapositiva dice: concluiremos examinando un aspecto particular de la vida familiar como adoración, es decir, el trabajo, la vocación, etc. Vamos a pasar a la siguiente. He puesto imágenes también para el que le gusta refrescar un poco la vista y poder hacer conexiones con las imágenes y con lo que se está hablando. Por ejemplo, lo siguiente, ahora sí entramos en el tema, en el primer tema creo que es. Vimos lo que era la contemporaneidad de la adoración en la familia versus la antigua. Ahora vamos a entrar en el entendimiento bíblico de la familia. ¿Qué entendemos nosotros por familia? Vamos a parar y pensar un momento ahí donde estamos. ¿Qué es una familia? 2 padres, un hijo, 2 madres, un hijo. Es lo que nos dice el mundo actual, ¿no? Puede ser un tiranosaurio rex y un hombre y un perro, y eso es una familia. Está muy distorsionado el tema, ¿no? Incluso nosotros creemos que una familia es papá, mamá, hijo, porque eso nos dijo el catolicismo durante muchísimos años. Padre, madre, hijo, muchos hijos, una mascota, no sé, un loro. Esa es la familia. Una casa.
Esa es la imagen de familia que actualmente tenemos nosotros, porque es lo que generación tras generación se nos ha heredado. Pero paremos un momento y pensemos, en la antigüedad, ¿cómo eran las cosas? En otra cultura que no conocíamos, que no conocimos, ¿cómo era una familia? Dice, el concepto occidental de una familia nuclear, o sea, el núcleo de una familia, que consiste en un padre, madre e hijos biológicos o adoptivos, encuentra poco apoyo en las escrituras. Quiere decir que esa imagen la borramos de nuestra mente. Una familia no es lo que nos han enseñado, según el entendimiento bíblico. El punto número 2 dice, no podemos entender a la familia israelita sin conocer el contexto sociológico más amplio dentro de la cual las familias existían en Israel. Ok. Debemos entender primeramente que lo que está escrito o descrito en la Biblia empieza a partir de Génesis 10, en donde se relata el mundo como una gran familia. O sea, todo el mundo es una gran familia para este momento. ¿Por qué? Porque había sido barrida la tierra con un diluvio y solamente quedaba una familia sobre la tierra. Y aún así esa familia no es como nosotros creemos el día de hoy. ¿Cómo era esa familia? Dice, es una gran familia que consta de 3 ramas primarias de pueblos descendientes de 3 hijos de Noé y su esposa. Entonces tenemos Noé, la esposa, 3 hijos, esposas de los hijos, y de ahí parte todo el tema de la familia en la Biblia, a partir de Noé y sus hijos. De toda esa descendencia se formaría la población mundial actual. Ese es el registro que tenemos, por lo menos bíblico. ¿Ok? Entonces, ya para empezar, la familia ya vemos que es bastante numerosa y es bastante grande. Dice, el primer testamento percibe a los israelitas como una rama de esta gran familia, cuya cohesión étnica se basa en la descendencia de un ancestro común. Muchos rastrean al padre de los israelitas a partir de Abraham, el padre de la fe, se nos dice, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob son los 3 padres principales. Pero bíblicamente debemos irnos un poco más atrás, porque esa familia es mucho más grande y numerosa de lo que creemos. Se inició o se originó a partir de Noé y su esposa, y se derivó en 3 vertientes. Resulta que los israelitas son una de esas vertientes. Y hay 2 más por ahí que no quedaron totalmente registradas, o por lo menos como quedó Israel en la Biblia. Eso es para que empiecen a cambiar su forma de pensar acerca de lo que es una familia antes de entrar en cómo adora una familia. ¿Ok? Continuamos. Dice, el entendimiento bíblico de la familia. Continuamos con lo mismo, más puntos. Esta cohesión se refleja en referencias a la nación como Am. Todos hemos escuchado eso, ¿no? Am, Israel, el pueblo de Israel. Pues esto viene de una raíz que significa tío paterno. Y frases colectivas como hijos de Israel o Benei Israel o casa y casa de Israel, que es Bet Israel. La nación consistía de 12 tribus. Estamos hablando ya de Israel como tal. Sebet o Matet, identificadas por los nombres de sus antepasados, los 12 hijos de Jacob. Así que cuando leemos en la Biblia la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, la tribu de Zebulón, la tribu de todos los patriarcas, no quiere decir que el patriarca estaba ahí presente como cabeza de esa tribu, porque ya había muerto cientos de años atrás. Simplemente que quedó el registro de su nombre y la descendencia a partir de ese nombre en esa tribu. Y cada vez, lógicamente, iba siendo más grande y más grande. Por eso se determinó Am como pueblo y luego hijos de Israel, y a partir de ahí cada uno con su nombre del clan, que es el siguiente punto. La vida cotidiana de cada israelita estaba determinada
más por los siguientes dos niveles de la jerarquía genealógica. O sea, quiere decir que a pesar de que tenemos al pueblo Am, que tenemos a los patriarcas para denotar el tipo de familia a la que pertenece, en realidad el ambiente se movía más respecto a clanes y familias. ¿Qué quiere decir un clan? ¿O cómo podemos identificar? Si vamos al original hebreo o arameo, de clan sería mishpahá, que es una familia. Pero es una familia, como lo dijimos, del padre Rubén y todos sus descendientes. Eso es una familia, o un clan, mejor dicho, una mishpahá. Y luego estaba la familia como tal, que es a la que pertenezco, a donde yo soy la cabeza, y luego de ahí parten mis hijos. Aunque esté con la cabeza general, que sería Rubén, o que sería Dan, o Asher, o lo que sea. Esa se llamaría Baejit, ¿ok? Entonces ya podemos, los que estén haciendo apuntes, a anotar esto. Estaba An como pueblo, hijos de Israel, casa de Israel, clan y familia. Este sería un poco el orden que tenemos. Ya después vamos a ver una imagen más o menos de cómo es que se ve el árbol genealógico o las flechas que derivan de cada uno de los padres. Siguiente punto, dentro del territorio del clan, ya entendemos lo que es un clan, el padre como nombre y luego su descendencia. Cada hogar y familia cultivaba su tierra, Nala, pero el clan era responsable de mantener su integridad. O sea, a pesar de que existía el tabernáculo, la tribu, luego se dividía en clan y luego en la familia, cada uno perteneciente a su clan debía mantener su integridad. O sea, tenemos un ejemplo muy claro. La parashá anterior, ¿cuál era? Koraj. Allí vimos cómo Koraj se rebela y toda su familia resulta afectada. Bueno, algunos de sus hijas y tal, pero en notas generales, toda su familia fue afectada. ¿Por qué? Porque su integridad estaba basada en su clan, en su familia. Por eso el padre determina una cosa y el resto, por adoctrinamiento, si se puede decir, continúa con su mismo pensamiento. Y por eso es que parte del pueblo se unió a Koraj. Porque ahora lo entendemos que funcionaban como un clan, a pesar de que estaban dentro de la tribu de Rubén. Funcionaban como un clan, entonces eran como una celulita aparte que tuvo un cáncer y se manifestó en contra de todo el cuerpo. ¿Ok? Dice, en términos de adoración de culto. A ver, adoración de culto. He puesto esto en grande para enfatizar. De evitar la deserción cúltica, organizar las celebraciones de la Pascua. Esto lo encontramos en Éxodo 12:21, y sacrificios comunitarios, como lo encontramos en 1 Samuel 20, del 6 al 29, y observar rituales de luto, Zacarías 12, 10, 14, bueno, todo esto está en la pantalla. Y en los últimos tiempos, celebrar la fiesta de Purim, por ejemplo, en Esther. Todo sucedía a nivel de clan. Esto es algo importante que tal vez a lo mejor muchos no teníamos claro. Todos nos imaginamos que para las fiestas que dicen solemnes del Eterno, todos acudían en manada hacia el templo para adorar. Y muchas veces no compartimentamos este conocimiento para entender que iban por clanes. Se presenta el clan de tal familia de la tribu de Benjamín a presentar sacrificio. Iban todos ordenaditos, y por eso es que podían mantener toda esa cantidad de rituales durante un día completo, matando bueyes, matando ovejas, matando cantidad de animales que mataban. ¿Por qué? Porque lo hacían en clanes. Si nosotros nos vamos, y con mucho tiempo, si tuviéramos, y leyéramos cada uno de estos versículos, Éxodo 12:21, 1 Samuel 20, Zacarías 12, identificaríamos perfectamente cómo el clan está actuando en ese momento para cierta fiesta en particular. Y así entenderíamos cómo funcionaba una familia con respecto a su rol y a su cabeza. Estamos formando la imagen general, ¿vale?
Ok, continuamos con el entendimiento bíblico de la familia. Dice, los antiguos clanes israelitas consistían en unidades más pequeñas, hogares que en realidad eran grandes familias extendidas. Ahí dice, ver figura 5.1. La figura 5.1, la que tenemos aquí abajo, se nota un poco borrosa. A ver si se logra ver mejor. Dice, con un promedio de vida de 45 años. O sea que yo estaría rozando ya ahí mi tiempo para dejar este mundo, según la antigüedad. Y algunos ya lo han sobrepasado. Entonces eran 45 años el promedio de vida. En situaciones monógamas. Un hogar podría haber sumado 20, 25 personas, aunque un recuento menor de 15 es probablemente lo más común. Así que cada familia dentro de un clan lo conformaban 25 personas, como mucho, y 15 un promedio regular. Así que ya se nos borra de la mente. Ah, bueno, mira, aquí lo tenemos. Sí, vamos a hablar ahora mismo. Para los que estén en Google Meet, me imagino que tendrán esta pantalla ahí. Y los que están aquí, tenemos Am, lo que dijimos, pueblo de Israel. Luego la tribu, por ejemplo, Leví, Benjamín. Y después de eso, clan de Gersón, de Coat. Y después ahí bajaba a lo que eran las familias. Livni, Simei, Amram, Ishar, Kisher, bueno, todo eso. Así era como se miraba el panorama de una familia en Israel. El pueblo, la tribu, el clan y familia. Entonces, a partir del clan era donde se reunían todas estas familias correspondientes al clan para ofrecer la fiesta. Por ejemplo, en Pesach se reunirían los de la tribu de Gersón con sus familias y no la tribu de Leví junta como tal, porque eran muchísimas personas. Si estamos hablando que aquí eran 25 personas, máximo 50, más estos otros 50, 150 personas reunidas en solo estos tres que tenemos ahí. Pero no siempre, por ejemplo, Gersón tuvo estas dos familias, otro tuvo 7 hijos, 8 hijos, 10 hijos. Entonces cada uno de ellos más sus hijos sumaba muchísimas personas. Era un poco más ordenado hacerlo por clanes. A esta cuestión en la que se refiere el libro en este momento. Dice, para acomodar a estas personas, los compuestos domésticos a menudo contenían viviendas múltiples. O sea, tampoco es la imagen que tenemos de una casa, 2, 3 habitaciones, padre, madre, hijo, sala, salón, 2, 3 baños, cocina grande, lo que nos gusta, ¿no? Un chalet si se puede. Pues no. Arriba la imagen lo pueden ver, era un poco más caótico como se puede ver allí. Si lo puedes ampliar, Edglin, por favor. Algo un poco más así, ¿no? No hemos hablado del ganado, porque aparte de las 25 personas que formaban una familia en la Biblia, se reunían bajo una misma carpa, como allí. Y es muy probable que en invierno estuvieran todos apelotados junto con el ganado para calentarse, porque no había calefacción. No podían encender un fuego dentro de la... ¿Cómo se calentaban? Vaquitas, corderos, cabras, todos ahí juntitos, soltando vaporcito corporal y durmiendo tan a gustos. 25 personas ahí. Eso era una familia. Y ahí debían adorar. Ahí se debían concentrar para la adoración. En santidad a Dios. Y hoy nosotros, si nos levantamos, si no nos duchamos antes de empezar a orar, nos sentimos un poquito sucios, ¿no? Bueno, ahí está. Pues nada, esa es la imagen que nos queda para recordar a posteridad. Ahora sí, ya que hemos visto cómo funciona una familia, cómo más o menos se organiza una familia a partir de la Biblia, vamos a ver las celebraciones religiosas familiares como adoración. ¿Ok? Ya entendimos que para cada tipo de fiesta se reunían por clanes.
Dice, si bien las escrituras presentan la adoración dentro del sistema de culto nacional de Israel y en gran detalle, la información sobre la adoración familiar formal es limitada y no es clara. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos en la Biblia un relato como tal familia se reunió en Pesach y hizo esto y lo otro y quedó registrado. Porque o lo toman como pueblo como Am, o lo toman como Mishpahá, que es la tribu de Rubén, por ejemplo, el mayor, y hablan sobre todo lo que se hizo. No hablan ni de los clanes ni de la familia celebrando una fiesta en particular. Así que nadie puede venir a decir, esta tribu la celebró de esta manera y la otra por vivir en la costa lo celebró de otra manera diferente. No hay registro de eso escrito, es lo que pretende explicarnos el libro. Un primer punto dice, en primer lugar, en su mayor parte las escrituras describen ejercicios religiosos formales, ya sea como acciones personales o individuales, o con eventos religiosos que involucran a toda la comunidad, en este caso el clan, y a los que llamamos adoración familiar. Son poco comunes. ¿Ok? Entonces, todo lo que está registrado es la adoración de un clan o personas individuales haciendo cosas individualmente que involucra a toda la familia, pero reflejado en una sola persona. Segundo punto, o en segundo lugar, dice, si bien las explicaciones de piedad individual son evidentes en todas partes, las escrituras fueron producidas y preservadas por la adoración pública. Todo lo que se encuentra escrito en la Biblia es adoración pública. No hubo un dron que se metiera en una tienda a ver cómo lo hacía esa familia en particular. No existía eso. No hay imagen, no hay relato, no hay nada acerca de una adoración privada dentro de la escritura. Por lo tanto, al intentar reconstruir un culto familiar para intentar replicarlo en nuestras casas, como lo hacía el antiguo Israel, debemos esforzarnos y con lupa tratar de obtener pruebas prácticas del culto que realizaban las familias a nivel individual. Uy, todavía me falta un montón de diapositivas y ya estamos sobre la hora. Vale, vamos más rápido. Celebraciones religiosas familiares como adoración en las escrituras. En este caso, adoración familiar ritual en la época prepatriarcal. O sea, antes de que existieran Jacob, Abraham, y bueno, Abraham sí, Jacob y todo el demás séquito de 12 hijos. Dice en Génesis 8:20 y el 9:17, proporciona la ilustración más interesante de la adoración familiar ritual en tiempos prepatriarcales, en respuesta a la salvación de sí mismo y de su familia y de los animales en el arca. Noé construyó un altar y presentó ofrendas en holocausto a Adonai. Vemos la imagen como la familia original de todas las familias de la tierra, de la cual descendemos todos, absolutamente todos, no hay un alien que se haya colado por ahí, ni mucho menos, todos descendemos de esta familia, y esta es el primer registro de una celebración religiosa familiar como adoración hacia Dios de parte de una familia, lógicamente porque era la única que había. Esto está en Génesis 8:20. Dice, el narrador declara que el aroma de las ofrendas fue un aroma agradable para el Eterno en el 8:21, y respondió prometiendo que nunca más destruiría la tierra por inundación, en el versículo 21 y 22. Además, como había prometido en Génesis 6:18, confirmó a Noé su pacto con Adán al bendecir a Noé. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículo 1, reafirmando el estado de la humanidad como imágenes suyas. No se ha perdido la imagen del Eterno dentro de el ser humano por medio de la preservancia de la familia, por medio de Noé. ¿Ok?
Ok, reafirmando el estado de la humanidad como imágenes suyas, con plena autoridad para gobernar el mundo. Y ahí están los versículos 9 del 1 al 7. Y declarar explícitamente su compromiso de pacto con el cosmos. Y el cosmos lo entendemos como lo estéticamente agradable, o sea, con todo lo que podemos ver, con todo lo que, con lo que nuestros ojos se deleitan. Eso quiere decir cosmos. ¿Ok? Esta fue la adoración familiar aceptable y dirigida por el jefe de familia como primer registro de adoración familiar en la Torá. Y esto lo realizó Noé. ¿Vale? Continuamos con las celebraciones religiosas familiares como adoración. Vimos el prepatriarcal y ahora estamos en el patriarcal. La escena comienza con Job. Bueno, antes debemos leer una aclaración. Si bien Job no proviene del periodo patriarcal como tal, hay algunos escritos que lo ubican más o menos en la contemporaneidad de Egipto y por ahí. Muchos debaten si fue real, si no fue real, bueno, ya eso es otro tema. Pero tampoco forma parte del pueblo de Israel como tal, o parte de las familias que existían. Ese es el debate que hay. Sin embargo, ha quedado el registro escrito en la Biblia, en la Torá, que allí está, y nosotros lo tomamos como un hecho de facto. Entonces, la escena comienza con Job, el jefe de la casa, enviando a buscar a sus hijos y realizando actividades de culto en nombre de ellos. Esto empieza ahí bien en Job 1 del 1 al 5. Job era alguien temeroso de Dios, que se preocupaba por lo que sus hijos posiblemente hubieran hecho, ni siquiera era que tenía registro de que sus hijos hubieran cometido alguna falta, simplemente ofrecía la ofrenda por temor, dice la escritura, porque él temía muchísimo lo que al final terminó aconteciendo, y ese era el motivo que él le hacía hacer los tipos de sacrificios. Pero eso no es el tema del día de hoy, simplemente anotar de que Job, como cabeza, como padre, como referencia patriarcal de esta época, ofrecía holocaustos y llamaba a sus hijos para ofrecer este tipo de holocaustos. También el narrador, como Dios, caracterizan a Job como un hombre que cumple los requisitos para adoración aceptable. Era irreprensible y recto, temía a Dios y se había apartado del mal. Todo esto lo dice en Job 1 del 1 al 8. Para finalizar el punto dice, Job realizaba estos rituales temprano por la mañana, consagrando a sus hijos y ofreciendo holocaustos por cada uno. Es una imagen que se puede adaptar un poco más a nuestras vidas. Al momento de despertar, de ponernos en comunicación con Dios por primera vez después de haber recibido la vida nuevamente en nuestro cuerpo, damos gracias por ello. Inmediatamente cruzan nuestra mente nuestros hijos, para que ese día les vaya bien, para que el Eterno se manifieste en sus vidas, que resplandezca su rostro sobre ellos y que tengan shalom, que puedan guiarse, que puedan tomar decisiones, que puedan ser acertadas en sus decisiones. Todo esto es como un resquicio, si lo quieren ver de esta manera, de lo que Job era. No somos, obviamente, irreprensibles y rectos como Job. No sé, al menos yo no creo calificar en este atributo como para que Dios me exalte por encima de otros. Pero sí, siempre tenemos ese deseo o ese impulso por orar por nuestros hijos, por cuidarles, por esperar lo mejor para ellos, a pesar de que ellos busquen el camino equivocado y por su naturaleza humana se desvíen. El tema que vivimos hoy en día, como sociedad, como familia, como grupo, vemos que Job, incluso antes de la época patriarcal, ya estaba lidiando con este tipo de cosas. Lo tenía todo, millonario, era admirado por todos, probablemente por la comunidad, era referente en algunos escritos no bíblicos. Se dice que era el consejero de Faraón. Era un tipo muy, muy complejo. Sin embargo, tenía ese temor para acercarse al Eterno.
siendo que no formaba parte de todo el tema patriarcal. Lo hemos tomado, según la aclaración, porque él también como padre, como cabeza de la familia, actúa en adoración, en agradecimiento por la revelación, que es lo más importante, que él ha tenido en su vida de quién es Dios. Y por eso es que hace lo que hace, conforme a su revelación. Era escasa en ese momento, para cerrar con el tema de Job. Al final termina aceptando que no era como él creía que era, y que a pesar de su rectitud, le faltaba conocer a Dios y mirarlo verdaderamente como es, y no justificarse por sus actos del día a día para no pasar por pruebas en este mundo, que es probablemente lo que nosotros también vivimos día a día. Por eso Job es como muy general para cada uno de nosotros. Continuamos en la época patriarcal, buscando referentes bíblicos de lo que era la adoración. En Génesis, la peregrinación de Abraham está marcada por altares, esto ya todos lo sabemos. Todo lugar que llegaba Abraham, buscaba el mejor sitio, levantaba un altar y agradecida al Eterno por haberle permitido llegar a ese sitio. Eran lugares de parada y agradecía por el cuidado providencial de Dios. Esto está en Génesis 12, 7 al 8, el 13, 4, el 18, el 22, en versículo 9. En pantalla quedan todos los registros para quien después pueda tomar notas, y los que estén en Google Meet estén tomando notas también. La narración no menciona la participación de su familia, sin embargo, excepto en lo que representa el rito de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, todo el acto de adoración, incluida la circuncisión, no se refleja en la escritura que toda la familia participara, sino solamente, Job se circuncidó a sí mismo, Abraham se circuncida a sí mismo, y luego con sus hijos lo hace él a ellos. Entonces no participaba toda la familia, pero sin embargo, dice, obedeciendo al mandato de Dios y como una señal que había aceptado, como papel de siervo, Abraham se circuncida a sí mismo a los 99 años, ¿sí? Y a su hijo a los 13 años, y a todos los varones de su casa. Eso está registrado en Génesis 17, 22, 27. Más tarde también Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, y a partir de ahí queda como una norma que sea así por todas las generaciones. De acuerdo con el mandato divino, en Génesis 21, 4 y en Génesis 22, Isaac fue una víctima pasiva de la adoración de su padre. Y aquí nos detenemos un poquito. Aunque es una adoración, y aunque Isaac ya era probablemente de 27 años, según se nos cuenta en la Biblia, a pesar de ello, vemos que es una pequeña parte de lo que conforma a la familia en ese momento. Y sin embargo, Isaac no se niega a ser sacrificado, porque toma el rol que le corresponde según lo que hemos estudiado el día de hoy. Conforme a la cabeza lo manda, él obedece y lo hace. Algo muy difícil hoy en día, si lo queremos traer a los tiempos actuales. Me quedan 3 diapositivas y me quedan 10 minutos. Vamos a ver si conseguimos llegar a la meta. Continuamos en la época patriarcal. Entonces, para ir resumiendo un poco, podríamos interpretar la bendición de Isaac a sus hijos en Génesis 27 como un evento de adoración familiar. Pero esta no es una adoración común. A pesar de que lo pretende hacer, no es común. ¿Y por qué no es común? Dice, en la conversación de apertura con Esaú, en Génesis 27, del 1 a 5, dice, el patriarca no expresó ninguna sensibilidad a las promesas de Dios que heredó de su padre Abraham, ni a la profecía anterior de Dios concerniente a sus hijos, que está escrita en Génesis 25, del 21 al 26. Dice, además Isaac tenía la intención de bendecir a su primer hijo en una ceremonia privada, excluyendo deliberadamente a su esposa y a su hijo Jacob.
El ritual parece ser espiritual, pero la motivación es sospechosa. En lugar de unir a la familia, los dividió y causó desintegración final. ¿Ok? A pesar de que es un acto de adoración, a pesar de que es un acto ritual, la motivación no era la correcta. Estaba siguiendo con el mandato, pero con un deseo muy carnal y humano, de bendecir a quien sus ojos miraban como el apto, a pesar de que tanto el padre como el hijo habían despreciado la promesa del Eterno, según lo que nos cuenta el libro aquí. Había una promesa que debió de pasar de Abraham a Isaac. Isaac no continúa con eso porque no repite la bendición que le fue dada, de serás una gran nación, multitudes saldrán de tus lomos y todas las cosas estas que se dicen. Él pretendía bendecir a Esaú o a Esaf, como se le dice, de una manera diferente, en un ritual apartado de su familia, que no era lo que se esperaba de un patriarca. ¿Ok? Ya para ir cerrando, la penúltima diapositiva dice, continuamos en la época patriarcal, que ahí es donde vamos a cerrar. Génesis 35, del 1 al 15, narra el ejemplo más impresionante de adoración familiar en las narrativas patriarcales. Ojo a esto. Recordando a Jacob, que él es el Dios que le había aparecido cuando huía de Esaf o de Esaú, Adonai le dijo que fuera a Betel y construyera un altar ahí. Jacob reconoció la santidad de este viaje y su destino y encargó a todos en su casa que preparasen o que se prepararan para la peregrinación, desechando a sus ídolos extranjeros, purificándose y cambiándose las vestiduras. Aquí entendemos el porqué. En las escrituras dice que el Eterno amó a Jacob, pero aborreció a Esaf o a Esaú. Porque dentro de Jacob, incluso antes de ser Israel, estaba el deseo de apartarse, de ser santo, de ser Kadosh. Y no lo hizo como lo hizo su padre Isaac, que tomó a su hijo mayor y se apartó, dividió a la familia para hacer lo que él quería. Él hizo conforme a lo que posteriormente entendemos que agrada al Eterno. Encargó a todos en su casa que se prepararan para el viaje. Y después, antes de eso, desecha o quiere borrar de su familia todo lo que tenga que ver con ídolos, los ídolos actuales contemporáneos a él. Estatuitas pequeñas que el padre de las esposas de Jacob hacía. Entendemos que el padre de Lea y de Raquel, siempre como se me confunde Raquel y Rebeca, bueno, de las esposas de Jacob, él era un mago, Labán, y era usurero, engañó a Jacob. Bueno, fuera de todo eso, él entendía que sus hijas podrían heredar algo parecido a eso. Sin embargo, él da una orden y encarga a todos los de su casa que se deshagan de todos los ídolos y que se purifiquen para el viaje que van a hacer. Esto demuestra o denota que Jacob era la persona indicada para haber recibido la profecía y la promesa de ser una gran nación. Después de que Jacob había enterrado a los dioses extranjeros, dice que las ciudades circundantes fueron golpeadas por un terror divino, indudablemente evidencia de que el Eterno había aceptado la adoración de Jacob. ¿Ok? Y ya para finalizar, en Génesis 35, del 1 al 5, narra el ejemplo. Bueno, eso es lo mismo que ya había puesto antes, porque continuamos con el mismo comentario. Dice, al llegar a su destino, Jacob construyó un altar, renombró Betel como el Betel, el Dios de Betel. En la antigüedad a Dios se le denotaba como él.
para conmemorar la revelación de Dios en su lugar. La primera frase que leíamos entendíamos que Dios se revela a nosotros individualmente para que nosotros podamos ejercer adoración a Él de manera que Él lo pide y no conforme a nuestros deseos y como nosotros queremos con nuestras inclinaciones adorarle o hacer que nuestra familia adore conforme nosotros adoramos porque queremos que sea así. Y entendemos que debe ser un poco más de la manera bíblica, como lo estamos viendo con los ejemplos, y no con nuestra formación, sea cual sea. Debemos quitar todo tipo de denominación en nuestros sesgos para heredar a nuestros hijos y heredar la escritura, la Torá como base, y a partir de ahí empezar a construir un ritualismo, si lo quieren decir así, para acercarse al Eterno. ¿Ok? Dice, Dios reapareció a Jacob, renombrándolo, reintroduciéndolo a sí mismo, reintroduciéndose en la vida de Jacob, a sí mismo como el Shaddai, y reiterando las promesas del pacto que había hecho a Abraham y a Isaac. Jacob respondió a esta señal de que su adoración había sido aceptada con otros actos rituales. Erige una columna conmemorativa, derrama una libación sobre ella y la unta con aceite. De todo esto no había ninguna ley escrita para hacerlo, sino él entendía, conforme a como había sido enseñado, que era la manera de proceder con respecto a Dios. Y entonces lo hace, y sus actos son aceptados porque su intención es la correcta, por la revelación que él recibe en todo su viaje, tanto cuando iba huyendo como cuando regresa. De este modo confirma la santidad del lugar, en este caso de El Betel, que se convertiría en un importante centro de culto falso en los últimos tiempos. Y nuevamente, si esto lo traemos a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra representación como esos patriarcas actuales de la nación actual de Israel, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en casa, porque al igual que Jacob levantó un altar, como se puede ver en la imagen, bueno, la inteligencia artificial me creó ahí una cosa un poco muy artística, pero bueno, más o menos es esa la imagen. Él levanta un altar con una intención de santidad. El Eterno lo acepta. Todo transcurre bien. Con el pasar de los años, de las eras, de los siglos, ese lugar se vuelve un centro de culto falso en los últimos tiempos, porque en ese mismo lugar se termina adorando a otros dioses, en ese mismo lugar se termina incluso entregando niños, entregando ofrendas, entregando cosas a otras deidades que no son dioses, que no hablan, que no escuchan, que no oyen, que no responden. Y en nuestra casa podría ocurrir lo mismo. Levantamos un altar de adoración. Cada martes vamos a hacer una noche de adoración y de oración. Religiosamente siempre. Suena bonito. Pero hay que tener cuidado con las intenciones también. Hay que tener cuidado con la motivación. Y lo que se le puede traspasar a nuestros hijos de lo que es un ritualismo. Y es algo que tenemos que tomar con pinzas. Lo que son rituales, lo que son costumbres, lo que son tradiciones. Incluso las que están en la Biblia, porque según lo que veíamos al inicio, ciertos rituales de los sacerdotes les daban una falsa seguridad de creer que estaban en perfecta santidad y que no necesitaban nada más. Y iban por otro camino totalmente errado y diferente. Se les envían profetas, se les recuerda que vuelvan al camino porque están actuando mal, no quieren aceptar por su ego, por su idolatría, si se ve de otra manera, y terminan ofreciendo cultos falsos en lugares que fueron sagrados en un principio. Pedir siempre el discernimiento al Eterno para poder guiar a nuestra familia, para no levantar altares falsos en nuestras casas que terminen siendo lugar de adoración a otros dioses.
y que nuestra intención siempre tenga el filtro de la Torá y de ese espíritu de santidad que ahora mora en nosotros, a diferencia de la antigüedad, que no tenían esta ayuda. A pesar, con todas las ventajas que tenemos, para muchas de nuestras familias es difícil levantar adoración y levantar incluso altares de adoración en nuestras casas, que sería el principal lugar para nosotros formar a nuestros hijos, y no una quejilá que nos vemos una vez en la semana. Así que les dejo esa inquietud. Dejamos el estudio el día de hoy hasta aquí. La próxima semana continuaremos con la época mosaica y mirando cómo a partir de Moshe cambiaron un poco las cosas. Así que con eso continuamos dentro de 15 días, perdón. Así que lo dejamos hasta aquí con esta reflexión de en nuestras casas levantar altares, pero siempre estar vigilantes de el cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿vale? Nos despedimos de los del Zoom, que yo me imagino que ya se habrán retirado. Y bueno, ya continuaremos con la enseñanza de la parashá del día de hoy. Vamos a tomar un café, a compartir un poco entre nosotros y volvemos en 25 minutos.